Les invito, hermanos, a que inclinemos nuestros rostros para pedir la dirección de nuestro Dios. Eterno Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos. Y estamos profundamente, Señor, agradecidos por tu palabra, porque ella nos recuerda aquel sacrificio tan grande que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Allí donde entregaste tu vida, allí, Señor, donde padeciste lo que nosotros debíamos padecer, allí donde tomaste nuestro lugar para obrar nuestra salvación. Y por eso es que te cantamos, por eso, Señor, es que te alabamos, por esa razón es que te glorificamos. Por eso es que estamos aquí, Señor, celebrando este día tan maravilloso y tan glorioso. Concédenos, Señor, abrir nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser, para recibir tu palabra, y que tu palabra, Señor, llene nuestra vida en esta hora. Lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Violaron 96 garantías de derechos humanos en el caso de Jesús de Nazaret. Es lo que dice en entrevista el penalista José Elías Romero Apis, el cual escribe un libro titulado El proceso de Cristo. Y en él explica todo el fraude que implicó ese proceso judicial que realizaron sobre la persona de Jesús. Pero eso ya nosotros lo sabíamos. Quizá no con todos los detalles en los que él explica y abunda en su libro, pero ya lo sabíamos por el testimonio de los profetas y por el testimonio de los evangelios. Por ejemplo, nosotros leemos en Isaías capítulo 53, versículo 8, que dice así: por cárcel y por juicio fue quitada, y su generación, ¿quién la quitará? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y eso está hablando precisamente del juicio injusto que sufriría nuestro Señor Jesucristo. Pero los evangelios también con tristeza, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos presentan ese momento en el que Jesús fue entregado por uno de sus discípulos, traicionado, vendido por 30 monedas de plata, y luego entregado para ser juzgado a una autoridad que ya estaba prejuiciada, a una autoridad que antes de conocer exactamente el caso de Jesús ya habían determinado darle muerte. Y asimismo nos relatan a aquel hombre que finalmente determinó cómo habría de padecer, cómo habría de morir nuestro Salvador, Pilato, el cual la Biblia lo presenta como un hombre ambivalente, un hombre cambiante, un hombre que no tiene firmeza en su decisión y que por el testimonio de hombres o testigos falsos y por un pueblo furioso y celoso determina mandar a crucificar a nuestro Señor. Eso era precisamente lo que ocurría un día como hoy, hace más de 2000 años atrás. Jesús, el Hijo de Dios, era castigado injustamente por la autoridad terrenal. Pero ese castigo que sufría nuestro Señor Jesucristo ya había sido antes determinado por el consejo divino, que a través de ese castigo obraría la salvación de su pueblo, obraría nuestra salvación a través de ese castigo. Pero antes de que abundemos un poco más sobre las palabras que Jesús menciona en este momento, quiero que veamos un poco sobre aquella sentencia o aquella muerte a la que le sentenciaron, la muerte en la cruz. La muerte en la cruz, más que ser una forma de castigar al culpable, más que ser un método para castigar al malhechor, se trataba más bien de un método de tortura. Y esto los romanos no lo inventaron, lo copiaron de los persas. Pero cuando vieron que se trataba de un buen método para torturar a los rebeldes, decidieron entonces hacer de esa forma, de este método de tortura, la pena capital dentro del Imperio Romano. Y de esta pena capital estaban exentos los ciudadanos romanos. Solo en algunas excepciones se castigaba con esta muerte a los que eran acusados de traición al imperio. Pero en su mayoría de los casos se crucificaba ciertamente a los esclavos, a los rebeldes, a los sediciosos, a los que representaban una amenaza para el pueblo, para el imperio. Se crucificaba a la escoria del pueblo.
Es decir, esta era una muerte determinada para los sin remedio del pueblo. Y de esta muerte es que ha de participar nuestro Señor Jesucristo, como un hombre sin remedio. A esta muerte es que le sentenció Pilato, la autoridad romana, después de ser acusado por la autoridad judía. Y comienza el proceso injusto sobre Jesús, comienza el castigo sobre Jesús. La Biblia dice que apenas él no había todavía sido determinado culpable y ya Pilato le manda a azotar, aun cuando todavía no se le había comprobado que él era culpable. Y no es exactamente ese castigo que sufre Pablo cuando dice yo recibí 40 azotes menos uno. No es exactamente esa forma. La Biblia dice que a Jesús lo azotaron hasta el cansancio, hasta que los soldados se cansaron, no dejaron de azotar al maestro. Y ese azote que le dieron sobre su cuerpo, esos azotes que recibió sobre su cuerpo, le llagaron, lo hirieron, porque los látigos tenían una punta de acero, que el propósito del látigo al golpear el cuerpo era arrancar la carne, era rayar la carne. Por esa razón, Jesús está tan débil al momento de cargar su cruz, al momento de caminar hacia el Gólgota, porque su cuerpo ya ha derramado mucha sangre. Él está débil a causa de eso. Y no obstante, después de azotarlo, le hacen burla, ponen una corona de espinas sobre su cabeza y los soldados romanos comienzan a golpear su cabeza también. Luego le hacen caminar sobre la vía dolorosa, el camino que conducía hacia el Gólgota, hacia el monte de la calavera. Y él tenía que cargar al menos un trozo de la cruz donde iba a ser crucificado. Y ojalá hubiese sido una cruz o un trozo de madera como las que en las películas se pintan, que a veces están hasta barnizadas. No eran cruces barnizadas, no eran cruces alijadas, eran trozos de madera rústicos, cortados rústicamente. Y eso al cargarlo provocaba muchísimo dolor sobre la persona a la que se castigaba. Jesús cargó una cruz rústica, y eso lo pueden comprobar algunas personas que ya han ido a la Tierra Santa, a Jerusalén. Luego de eso, comienzan a exhibirlo públicamente, y lo crucifican sobre esa cruz, y lo crucifican desnudo, porque a los crucificados los crucificaban desnudo, exhibiendo su vergüenza delante de todo el pueblo. Allí está Jesús. A las 9 de la mañana ya se había dictado sentencia sobre él, y a las 3 de la tarde la Biblia dice que él expiró su espíritu y murió. Tan solo 6 horas, 6 eternas horas, nuestro Señor Jesucristo padeció sobre la cruz del Calvario. Y ciertamente, aunque este método de tortura era un método de asfixia, habían algunos penitentes, habían algunos crucificados que podían durar hasta 3 días apoyándose sobre los clavos, pero no fue el caso de Jesús. Por esa razón es que algunos romanos, dice la Biblia, que tenían que quebrar las piernas de los crucificados, y no lo hacían porque tuvieran lástima del sufrimiento que ellos sentían, no, lo hacían más bien porque al quebrarle las piernas ellos morían rápido y ellos terminaban su guardia. En el caso de Jesús no fue necesario quebrarle las piernas, porque él padece tan solo en 6 horas. Y en esas 6 horas, nuestro Señor Jesucristo dijo al menos estas 7 frases inolvidables, estas 7 palabras que nosotros recordamos, y que asimismo cada vez que las recordamos traen sobre nosotros ese significado de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo hecha a nuestro favor. Y ahora mismo vamos a estudiar 3 de ellas. La primera palabra que Jesús menciona cuando está siendo ya crucificado se encuentra en San Lucas capítulo 23, versículo 34. San Lucas 23, 34, que dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la primera palabra en la que ahora nos vamos a detener. Y es increíble que una persona sentenciada a muerte, a una muerte injusta, siendo inocente, pueda decir estas palabras.
Porque normalmente una persona que está siendo castigada y que ya está sentenciada a muerte, lo que hace es clamar por su libertad, clamar por su inocencia, o en el peor de los casos, lo que hace es maldecir a aquellos que están siendo espectadores de su muerte. Pero el caso de Jesús no es así. La Biblia dice que en los labios de Jesús había una frase que se repetía constantemente, y esa frase es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por esa razón es que a Jesús siempre se le ha presentado en la Escritura como ese manso, como ese cordero que está dispuesto a entregar su vida para salvar la de los suyos. Y así lo presenta Isaías 53:7. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 23, hablando sobre el mismo asunto, dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga rectamente. Eso era lo que hacía Jesús. Y el evangelista Lucas trata de dejar sobre nuestra mente que era una frase que Jesús repetía constantemente. Por eso comienza así: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De manera que nosotros podemos afirmar que mientras Jesús recibía el castigo, que mientras Jesús recibía las burlas, que mientras Jesús era expuesto públicamente a la vergüenza, que mientras Jesús sufría, que mientras repartían los vestidos de Jesús, que mientras Él moría, Él estaba diciendo esta frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y quiénes son aquellos que no saben lo que hacen? ¿Quiénes son aquellos por los que Jesús está orando en ese momento? ¿Quiénes son aquellos por los que Jesús está intercediendo? ¿Acaso esta oración es por Judas, el que lo entregó? ¿Acaso esta oración es por los judíos que lo rechazaron? ¿Acaso se trata de una oración a favor de Pilato, el cual lo entregó a la muerte, lo condenó a esa muerte en la cruz siendo inocente? ¿O acaso se trata de una intercesión por los soldados, los cuales lo maltrataron y lo castigaron mientras obedecían órdenes? ¿Se trata acaso de los discípulos que no tuvieron el valor suficiente para acompañarlo en ese momento de dolor? ¿O se trata de la gente común que se burlaba de él? Aunque no podemos ciertamente alejar este asunto, esta oración, de su contexto, nosotros podemos asegurar que aquel que enseñó el perdón hacia sus enemigos, aún en el momento del dolor, aún en el momento más crítico de su vida, de su ministerio, aún en el momento más difícil en el que lo rechazan de la manera más cruel que se pueda rechazar a una persona, Él está dispuesto a perdonar. Sin embargo, déjenme decirles que esta oración no es exactamente por el perdón de aquellos que le han dado muerte, por aquellos que le han condenado a la muerte en la cruz. Porque las oraciones de Jesús siempre son escuchadas, y porque Jesús no ora por cualquiera. Jesús en la palabra nos enseña que Él está dispuesto siempre a orar y a interceder solamente por los suyos. San Juan capítulo 17 versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por aquellos que me diste, porque tuyos son. Él no ruega por el mundo, Él ruega por aquellos que el Padre les dio. Por esa razón, si tenemos nosotros que relacionar esta oración de perdón y de intercesión que hace nuestro Señor Jesucristo en el momento del dolor, nosotros tenemos que caer en cuenta que quienes llevaron realmente a Jesús a la cruz fuimos nosotros mismos. Fue nuestro pecado, fue nuestra maldad. Jesús no está padeciendo allí en la cruz porque haya sido incapaz de resistir a la autoridad terrenal. Jesús está en la cruz voluntariamente, y está allí en la cruz voluntariamente porque ha decidido tomar nuestro lugar, porque ha decidido morir nuestra muerte, porque ha decidido sufrir nuestro castigo.
Por eso es que Él está en la cruz. Está además en la cruz porque quien lo entregó para que padeciera esa muerte, para que tomara nuestro lugar, para que derramara su sangre por la expiación de los pecados, fue su Padre Celestial. Antes que Judas y antes que la autoridad terrena hubiesen determinado entregarlo a esa muerte tan dolorosa, el Padre, en su consejo divino, ya había antes determinado entregarlo para morir en esa cruz. Por esa razón es que Jesús, en la conversación que tiene con Nicodemo, le dice que así como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios lo entregó para que padeciera esa muerte. Por esa razón, la oración que Jesús está haciendo, sin duda alguna, es por aquellos que el Padre le dio. Es por el pueblo que el Padre le dio. Es por aquellos que Él, juntamente con el consejo divino, han determinado antes de todos los siglos salvarlos. Y la oración que Él hace tiene como intención que el Padre pueda traerlos a estos hombres convencidos de su pecado y vengan arrepentidos de sus pecados en busca del perdón de Dios. Ese es el propósito de la oración. Y nosotros en ese sentido tenemos que entender que el perdón que el Señor ofrece, el perdón por el cual Jesús está orando, es un perdón que tiene como base el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. Y eso lo sabía perfectamente David. Por esa razón es que David, luego de que cae en pecado, él confiesa su pecado, busca el perdón de Dios, arrepentido, y alcanza el favor de Dios. Pero no es el caso de todos. Algunos, como Judas, por ejemplo, ciertamente movido por el dolor de su conciencia, la culpa de su conciencia, no le llevó a un arrepentimiento sincero ni a buscar el perdón de Dios. Él antes lo que hizo fue quitarse la vida. Por esa razón, la oración que Jesús está haciendo no es una oración universal en la que todo hombre pueda alcanzar el perdón, sino que más bien se trata de una oración que Él hace por sus ovejas, que Él hace por sus hijos, que Él hace por aquellos que ha predestinado para salvación. Él estaba allí orando por ti y por mí, estaba orando por su iglesia, estaba orando por nosotros para que un día nosotros, por su Espíritu Santo, pudiéramos ser movidos al arrepentimiento y venir en busca de su perdón. Pero tú no estás aquí precisamente porque tú le hayas querido buscar, sino porque Él, a través de la cruz, te buscó a ti. Porque Él, a través de la cruz, oró e intercedió por los transgresores, y dentro de ellos estábamos contados todos nosotros. Por esa razón, si aún en este momento quizá tú no estás consciente de todo el pecado, de la culpabilidad, de la gravedad del pecado, si no eres consciente de ese dolor que debe producirte pecar delante de Dios y no has venido en arrepentimiento sincero delante del Padre, yo te invito a que tú puedas reconsiderar tu vida, que en este momento tú puedas ser consciente de la gravedad de tu pecado, que puedas ser consciente que no puedes escapar de otra manera más que a través del perdón que nuestro Señor Jesús ofrece. Y esa es la oración que Jesús está haciendo al principio. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y seguidamente tenemos la siguiente palabra, San Lucas 23:43. Jesús menciona la siguiente palabra a uno de los ladrones que está muriendo a su lado. Y la palabra es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y sin duda alguna, no hay mayor consolación que nosotros pudiéramos recibir
en nuestra cercanía a la muerte que escuchar de los labios de Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esas palabras consolaron a este hombre en su lecho de dolor, ante la pregunta tan importante que a veces frustra nuestro pensamiento y nuestra emoción: ¿dónde pasaré la eternidad? ¿Qué más consuelo pudiéramos recibir que el Señor mismo diciéndonos: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Y esas fueron las palabras que Jesús mencionó y se las dirigió a uno de los malhechores que moría junto a él. Allí la Biblia no nos explica quién fue ese malhechor, si era el de la derecha o el de la izquierda. La tradición dice que ese se llamaba Dimas. La Biblia no dice más detalles sobre eso. Lo que dice realmente es que uno de los ladrones en la cruz, arrepentido por su maldad, arrepentido por su pecado, clama a Jesús que se acuerde de él cuando venga en su reino. Y ese simple hecho de mostrar sinceridad y un arrepentimiento genuino les lleva a alcanzar misericordia de Dios. La Biblia dice así en San Lucas 23, 32 y 33, que crucificaron junto a él a dos malhechores. Y posiblemente estos malhechores se conocían, porque en el diálogo que tienen puede verse eso. Y posiblemente también sabían algo parcialmente sobre Jesús, sobre su ministerio. Y comienzan entonces a discutir. Uno comienza a decirle a Jesús, injuriándole: si tú has salvado a muchos antes, sálvanos también a nosotros. Pero el otro le responde: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Y él es consciente de que él está pagando por su maldad, de que él está siendo castigado justamente por sus hechos. Dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y entonces le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es un hombre que está arrepentido de su maldad, es un hombre que reconoce su mal proceder, es un hombre que reconoce que se había desviado de los preceptos del Señor, y arrepentido entonces viene a él para pedirle misericordia, para pedirle compasión. Algunas personas llegan a suponer que tal vez no se tratara de un arrepentimiento sincero, sino que viéndose este malhechor cerca de la muerte, entonces el temor, la angustia, la desesperación le hizo pedir auxilio, y por esa razón se arrepintió. Pero que no era del todo un arrepentimiento genuino, sino que fue el miedo a la muerte lo que le hizo arrepentirse. Pero si ese fuera el caso, también hubiésemos visto esa misma respuesta en el otro ladrón. Y el otro ladrón, estando en la misma condenación, al borde de la muerte, no es consciente de su maldad ni se arrepiente. Él sigue en su pecado, en su necedad, en su vanidad. De manera que la cercanía a la muerte ni el temor a la muerte pueden ser suficientes para el perdón y para obrar el perdón o el arrepentimiento que te lleve a Dios. Se necesita algo más fuerte, algo más poderoso que pueda obrar en el corazón. Y eso que se necesita precisamente es la regeneración del Espíritu Santo. De manera que tal vez aquella cercanía a la muerte sea un medio para que este hombre se acerque a Dios y busque perdón. Pero quien realmente obra en su interior, quien realmente obra en su corazón para que pueda arrepentirse, es el Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu que obró en nuestra vida. Es el mismo Espíritu el que obró para que nosotros un día pudiéramos venir a sus pies. No fuimos nosotros los que le buscamos, Él nos buscó. Y por esa razón estamos aquí, por su gracia. Pero qué tan maravillosas palabras recibe este ladrón. Él tan solo esperaba
algo de compasión, algo de misericordia. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta realmente es esperanza. Esto es verdadera esperanza. No es la esperanza disfrazada de los testigos de Jehová, los cuales dicen: no fue eso lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y esa coma que le ponen en hoy afecta todo lo que dijo Jesús y su enseñanza. No es una esperanza disfrazada. Lo que realmente le dijo Jesús al ladrón en la cruz es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De manera que al partir, al morir, este hombre seguro estaba que iba al seno de Abraham, que iba a la presencia de Dios, que iba a las moradas celestiales que el mismo Jesús ya había ido a preparar para los suyos. O sea, de antemano están preparadas para los suyos. Por esta razón es que Pablo, en Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Nosotros al momento de partir, partimos a la presencia del Señor. Por esa razón, aun cuando quizás la muerte pueda en su momento provocarnos cierto temor, cierta nostalgia, allí cuando estamos casi a punto de partir, debemos estar seguros en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, que si partimos, partimos a su presencia, partimos con Él, partimos a morar con Él. Eso lo enseña la Biblia. 5 minutos después de morir, ya sabrás qué es precisamente esa vida gloriosa, qué es estar en el paraíso de Dios tan solo 5 minutos después de morir. Y aun cuando otros se lamenten por tu partida, y aun cuando la iglesia tal vez también lamente tu partida, tú estarás ya en el paraíso del Señor, gozando ya para la eternidad. Pero si tú no te arrepientes de tus pecados, si quieres seguir viviendo en tu maldad, si no quieres venir al Señor arrepentido y dolido por tu pecado en busca de su perdón, tan solo 5 minutos después de tu muerte serán suficientes para que experimentes el terror del infierno. Y así será por toda la eternidad. Por esa razón, el tiempo de acercarnos al Señor, el tiempo de buscar al Señor con todo nuestro corazón, arrepentidos, sinceros, es ahora. Ahora es el tiempo en que nosotros podemos doblegar nuestra vida y buscar compasión, como lo hizo este ladrón. Y no importa cuán grandes sean tus pecados, el Señor puede perdonar tus pecados. Perdonó a este malhechor, puede perdonarle también a ti. La Biblia dice en Isaías capítulo 1, versículo 18: si tus pecados fueran como la grana, como la nieve vendrán a ser emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Del Señor es la misericordia y del Señor es perdonar, si tan solo arrepentidos buscamos su perdón. El mismo lugar en el que está ya ese ladrón arrepentido es el mismo lugar que nos espera a nosotros. Y hay otra tercera palabra en la que vamos a insistir en este momento. Es San Juan capítulo 19, versículos 26 al 27. Y consciente Jesús, aún en ese momento, después de tantas horas de padecer, dice la Biblia, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. San Juan 19, 26 y 27. Jesús es consciente de eso. Jesús es consciente de lo que está sucediendo a su alrededor. Y nosotros por experiencia sabemos ciertamente que cuando una persona está muriendo, cuando está en sus últimos momentos, generalmente manda llamar
a sus familiares más cercanos, a sus hijos, a sus parientes, para despedirse. Los llama para despedirse o para pedirles perdón por algún mal que les haya hecho. O asimismo los llama para recomendarle algunas cosas. Pero este no era el caso de Jesús. Jesús ya se había despedido de sus discípulos. Jesús ya se había despedido de los suyos. Lo hizo él el jueves en la cena, cuando ellos en ese momento ni siquiera pensaban que la muerte de Jesús estaba tan próxima. Sin embargo, en su momento de dolor, él mira a su madre y mira también al discípulo amado, a Juan, al pie de la cruz. Y no imaginamos otro lugar donde pueda estar María, la madre de Jesús, sino al pie de la cruz. No imaginamos otro lugar donde pudiera estar sabiendo que su hijo estaba muriendo en ese momento, la peor muerte que pueda padecer un hombre. No podemos imaginarnos otro lugar, pero allí estaba, como una fiel mujer, como una fiel madre. Allí estaba cumpliéndose la profecía que aquel varón, cuando llevaron a Jesús al templo a presentarlo, le dijo: y una espada traspasará tu corazón. Allí estaba precisamente cumpliéndose todo esto. Y Jesús se dirige a ellos, a pesar del dolor, a pesar de todo el sufrimiento que hay sobre su cuerpo, para consolarlos. ¿Y acaso no te ha pasado algunas ocasiones en las que tú recibes consuelo de aquellos a los que vamos a visitar? A veces sucede así, que el que está en el lecho del dolor, aquel que a veces se aproxima a la muerte, está mucho más fortalecido que nosotros. Y Jesús está realmente fortalecido aun cuando está muriendo, aun cuando ya está al borde de la muerte, y se dirige a ellos para consolarlos con unas palabras tan fieles y tan verdaderas. Algunas personas hubiesen preferido que Jesús no le dijera mujer, sino madre. Pero la Biblia dice que la forma en que se refirió Jesús a María fue como mujer, para evitar toda pretensión sobre la persona y sobre la imagen de María, a fin de que únicamente quedara en nuestra mente y en la historia de la iglesia y de la redención, que fue utilizada como un instrumento de Dios, nada más, para que su hijo pudiera tener una naturaleza humana y no otra pretensión, como algunos falsos maestros enseñan hoy, que María es corredentora o que ella también es divina. No es así. Ella era una mujer también, y ella misma alcanzó el perdón de sus pecados por la gracia de Dios derramada a través de su Hijo Jesucristo en la cruz. Pero aquí está enseñándonos algo Jesús. Aquí está enseñándonos algo más. Y eso que nos está enseñando es precisamente que la relación, el lazo que realmente permanece para siempre, no es el lazo carnal, no es el parentesco carnal lo que permanece para siempre, sino que el lazo que permanece para siempre es el lazo espiritual, es la relación espiritual. Eso es lo que perdura. Por eso antes que María ver en Jesús su hijo, debía ver a los demás discípulos como hijos suyos, pero hijos espirituales. Esa es la familia que realmente permanece, y esa es la familia que Jesús vino a instaurar sobre esta tierra, y esa familia se llama la iglesia. La iglesia es una comunidad de hijos espirituales de Dios. Eso dice la palabra. Por ejemplo, leemos en Juan capítulo 1, versículo 14, 13 y 14, o 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego agrega, los cuales no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el mismo escritor de Juan capítulo 3, versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es,
Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, la relación que permanece y la relación que quería grabar en la memoria de María y del discípulo amado era precisamente que pudieran unirse espiritualmente como miembros de su cuerpo, en los que Él es la cabeza y nosotros venimos a ser miembros de su cuerpo. Esa es la relación que permanece. Y esa es la relación, por ejemplo, que el apóstol Pablo aconseja a Timoteo que guarde siempre. Le dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y a las más jóvenes como hermanas, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Primera de Timoteo 5, 1 y 2. Y en una ocasión estaban Jesús enseñando dentro de una casa, y María y sus hermanos fueron a verle. Y algunos le dijeron a Jesús: afuera está tu madre y están tus hermanos. Y entonces Jesús les dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y las hacen. Esa es la relación que permanece. Esa es la relación, la familia espiritual que perdurará para siempre. Esa es la familia que el Señor vino a restaurar con su sangre. Pero déjame decirte que también dentro de esta tierra hay otra familia, y esa familia no perdurará, pero también existe. Y esa familia tiene como padre el diablo. Y ellos viven en la carne, y ellos viven en los deseos y pasiones desenfrenados de la carne. Es una familia que no perdurará. Nosotros aquí en la tierra ciertamente tenemos familia terrenal, y en una ocasión un hombre decía: qué triste será estar en la presencia de Dios y llegar allá y darte cuenta que algunos de tus familiares no están en la presencia del Señor. Y el pastor le respondió: no será así, sino que estando allá te darás cuenta de quién realmente es tu verdadera familia. Allí entenderás cuáles son los lazos a los que el Señor te ha unido verdaderamente. Y ese lazo que no dura es el lazo carnal, pero el lazo que perdura por toda la eternidad es el lazo espiritual, es la iglesia. Por esa razón nosotros debemos asegurarnos de estar dentro de esta familia. Tú debes ser consciente y asegurarte cada vez más de estar dentro de esa familia y de ser parte de esta familia, de tener a Dios como tu Padre, de tener a esta comunidad como tus hermanos. Debes asegurarte de eso. Debes asegurarte de que Jesucristo es tu Salvador. Y si no estás seguro de eso, entonces ahora mismo debes buscar el perdón de Dios. Ahora mismo debes buscar la reconciliación con Dios. Ahora mismo debes buscar, a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, que puedas ser parte de esta iglesia, que puedas ser parte de su pueblo redimido, para que un día puedas morar en las moradas celestiales. Jesús nos enseña eso en la cruz. Jesús, a través de esta palabra de consolación, nos enseña el verdadero lazo que perdura por toda la eternidad, y es su pueblo, es su iglesia. Pero asimismo, en esta frase, de una manera mucho más rápida, también nos enseña que en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos quizás en los que no entendamos el porqué de las cosas, el Señor siempre nos proveerá consuelo, y el Señor siempre nos proveerá fortaleza, así como lo hizo con María y con Juan en ese momento de dolor. Lo que en ese momento no lo entendían, por el Espíritu Santo llegaron a entenderlo, y entonces Juan posteriormente escribe un evangelio, escribe algunas cartas. A él mismo se le proporciona la revelación última de Jesucristo a fin de consolar a la iglesia. Y ese hombre quizás que en ese momento no encontraba consuelo, ahora es el que consuela.
por la gracia de Dios. De manera que, aunque colgado en el madero, nuestro Señor Jesucristo siempre está enseñándonos las cosas necesarias para nuestra salvación y también está enseñándonos las cosas necesarias para nuestra comunión con Él y nuestra comunión unos con otros. Nos ha enseñado que Él ha orado por los transgresores cuando estaba pendiente de la cruz. Nos ha enseñado que también hay esperanza para nosotros después de la muerte, que la muerte no es el fin de todas las cosas, sino que es más bien la puerta que se abre para que podamos gozar eternamente en el paraíso de Dios. Pero asimismo nos ha enseñado que la iglesia es la comunidad de la gracia, es esa familia espiritual de Dios. Ella es el testimonio viviente de la familia de Dios sobre esta tierra. Y a esa familia es que nosotros somos llamados a pertenecer. A esa familia es que somos nosotros llamados a ser parte y estar en ella hasta que podamos estar en la presencia de Dios. Ser fieles a ella hasta que podamos estar en la presencia de Dios y gozar para siempre de su paz, gozar para siempre de su bendición. Después de haber estudiado entonces estas primeras 3 palabras, te invito a que puedas también conservar tu corazón, tu atención para las siguientes 4 palabras que se van a exponer, que también sin duda alguna tratarán sobre el asunto de la redención, de la consumación, del pago por el pecado. Que el Señor nos bendiga.